Ahorita estamos haciendo una serie que tiene que ver con un texto muy interesante que es el Dhammapada. El Dhammapada es un texto que recoge las palabras del Buda directamente, ¿no? Hay muchos textos que forman parte del, digamos, del canon o de las enseñanzas que el Buda expresó. En particular, probablemente las enseñanzas más antiguas del budismo, las que vienen desde la época en la que el Buda predicó. El Buda predicó durante 45 años. Entonces tuvo tiempo de decir mucho, tuvo tiempo de expresar su mensaje de muchas formas distintas y de detallarlo todo lo que él quiso, ¿no? Porque 45 años de ministerio. Entonces, pues sus enseñanzas son increíblemente vastas. Están recogidas sus enseñanzas más tempranas en un conjunto de textos que se conoce como el canon Pali. La palabra Pali hace referencia a un idioma, el idioma Pali. Entonces es un canon que está escrito en el idioma Pali, ¿sí? Y recoge las enseñanzas más antiguas. Digamos, obviamente hay muchas versiones de lo que el Buda dijo, ¿verdad? Que se recogieron en distintos países, en distintos contextos, pero el canon Pali es el más antiguo de todos, por lo cual se sugiere, se piensa que quizá pueda ser el más cercano a lo que realmente el Buda dijo, ¿no? Obviamente lo que el Buda dijo, pues quién sabe ya a estas alturas qué fue, ¿verdad? Porque después de 2500 años, originalmente sus palabras se reprodujeron oralmente, no se escribieron sino como hasta 200 años después de que murió el Buda. Entonces, en toda esa etapa de la transmisión oral, pues suponemos que probablemente se perdió mucho, ¿no? O no necesariamente se registró de la manera más precisa, ¿no? Después, en el momento en que se pasó por escrito y después, pues el Pali es un lenguaje que ya desapareció, es una lengua muerta. Entonces, realmente el problema de traducción del Pali a otras lenguas, pues es muy grande, ¿no? Realmente hay mucha interpretación que tiene que ir de por medio para poder realmente tratar de definir qué fue lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues después de todos estos ires y venires, pues ahí tenemos el canon Pali, que ya se ha traducido al inglés, al francés, al español, y son un conjunto como de, no sé, probablemente cientos de libros. ¿El canon Pali? El canon Pali, son cientos de libros. Estos libros están divididos en lo que se conoce como 3 canastas. 3 pitacas. La palabra pitaca en Pali significa canasta. Por eso al canon Pali se le llama el Tripitaka. Las 3 canastas. Entonces tenemos por un lado la canasta de todas las normas y de comportamiento ético, de las normas de comportamiento monástico, ¿no? Después tenemos otra canasta en donde aparecen los discursos, todos los sermones que el Buda dio, los diálogos que tuvo con personas. Y otra tercera canasta en donde aparece, digamos, una especie de análisis muy detallado de la mente, ¿no? En la canasta de los discursos, que se llama la Sutta Pitaka, la canasta de los discursos, ahí tenemos a su vez 5 colecciones de textos, 5 colecciones. Una de esas colecciones se conoce como la Kudaka Nikaya, la colección Kudaka. Nikaya significa colección. La colección Kudaka. Y la palabra Kudaka significa algo así como misceláneos, ¿no? Textos misceláneos. Entonces, ahí en el contexto del Kudaka Nikaya tenemos a Dhammapada. Todo eso era para ubicar a Dhammapada en el contexto de las enseñanzas del Buda, ¿no? Porque, pues, este librito chiquitito de ¿cuántas páginas tiene? Déjame ver cuántas páginas tiene. Son poquitas, 170 paginitas, ¿no? Un libro chiquito que tiene solamente 26 capítulos y está escrito en versos. Realmente son pequeñas estrofas, pequeños como axiomas o proverbios que se dice que el Buda pronunció en distintas ocasiones, ¿no? Son un total de 423 estrofas. Se dice que originalmente, como les decía, estaba escrito en verso, es decir, tenía rima y no se sabe si incluso tenía métrica, ¿no? Mucho del énfasis del texto tiene que ver con la ética.
Pero son más que nada, digamos, como consejos muy sencillos, pues para llevar una vida útil, para llevar una vida positiva, para llevar una vida en donde podamos tener una consideración a los otros, ¿no? Son una serie de axiomas o proverbios escritos en un lenguaje muy sencillo, muy fácilmente accesible y, digamos, cercano para todos, ¿no? Se dice que estos proverbios los pronunció el Buda en varias ocasiones como aisladas, ¿no? En realidad el libro no está pensado originalmente como un libro, ni los capítulos están pensados como capítulos, son simplemente frases que de pronto el Buda decía por aquí o por allá, o un conjunto de 2 o 3 versos que el Buda decía en alguna situación particular, y que después, de hecho, los repitió en sucesivas ocasiones a lo largo de diferentes partes del Canon Pali. Se dice que más o menos una cuarta parte de la Dhammapada se encuentra presente en otras secciones del Canon Pali. Entonces no es, digamos, material que se encuentra representado de manera única en este libro, sino que está en otras secciones del Canon Pali. Y bueno, pues como les decía, el énfasis de la Dhammapada es en aspectos prácticos, es muy aterrizado. Para nada nos presenta temas filosóficos muy elaborados, ni metafísicos, ni una comprensión muy elaborada de la mente humana. No, súper práctico. Consejos que te permiten tener una mejor vida, sin duda. ¿Sí, Emilio? ¿Cómo se traduciría Dhammapada? Dhammapada, qué bueno que nos dices. ¿Qué significa Dhamma? La enseñanza o la verdad. La enseñanza o la verdad o la ley, ¿no? Y muchas veces en este caso se traduce como la verdad. Y la palabra pada, ¿alguien se acuerda? Pie. Camino. Pie. ¿Quién dijo pie? Sí, estaba esperando. Mira que bien te acuerdas. Pie. Pie, pero efectivamente, Marisol, tienes razón. En este contexto hace referencia como a un camino, algo que se anda con el pie, ¿no? Entonces, Dhammapada es el camino de Dharma. La palabra Dharma es la palabra que usamos para referirnos a las enseñanzas de Buda. Entonces, Dhammapada es el camino del Dharma. Y aquí muchas veces se traduce, como dice Alberto Blanco, este traductor, el camino de la verdad. Me gusta mucho esta traducción, ¿no? El camino de la verdad. Y así fue como le pusimos a esta serie de charlas de jueves, así le llamamos el camino de la verdad. Bueno, pues el verso que escogí para el día de hoy fue el capítulo 9. No sé si leyeron el título. ¿Alguien sabe cómo se titula la charla del día de hoy? ¿Alguien lo leyó por ahí? El que sabe la verdad, El que ama la vida no evita comer veneno, ¿verdad? El que ama la vida evita ingerir veneno. ¿Sí? Es una imagen bastante fuerte, ¿verdad? Y es un verso que está en el capítulo. Ahorita lo van a escuchar. Les quiero leer el capítulo en 2 versiones. Les traje esta versión que está traducida por Alberto Blanco. Esta versión no es muy precisa en su traducción, pero es como que un poquito más poética, como que fluye, como que tiene imágenes bonitas, ¿no? Y como que pues a mí me gusta mucho, la verdad. Aunque ya viendo las traducciones más precisas, de pronto dices, uy, no, pues esto nada que ver, ¿no? No tanto como nada que ver, la verdad, porque evidentemente Alberto Blanco pues le agarró al significado del texto y lo presenta de pronto con una imagen ligeramente distinta, ¿no? Pero les quiero leer el capítulo, son nada más 11 versos, 11 estrofas. Y el título del capítulo es El mal. El mal. Hablando del veneno, pues en este caso está asociando al mal, nuestras acciones negativas, nuestras acciones malevolentes, ¿verdad? Los está analogando con veneno. Entonces esa imagen de por sí es bastante fuerte. Pero vamos a ver qué dice el mal. Haz de inmediato el bien, pues cada vez que te dilatas, tu mente se deleita en el error. Apártate pronto del mal. No hagas del mal un hábito, porque acumular errores es causa de sufrimiento. Haz el bien cuanto puedas. Hazlo una y otra vez.
y los aciertos acumulados te llenarán de felicidad. El necio parece disfrutar mientras sus faltas maduran y se vuelven contra él. El hombre bueno, en cambio, padece los sufrimientos hasta que sus aciertos florecen. No tomes a la ligera tus faltas diciendo, es la última vez, no tiene importancia. Como un vaso que se llena gota a gota, así se llena un necio de maldad. No menosprecies tus virtudes diciendo, lejos de mí, no tiene importancia. Pues una jarra se llena gota a gota, y así se llena el sabio de bondad. Evita siempre las malas obras, como el rico comerciante evita un camino peligroso. O como aquel que ama la vida evita ingerir veneno. Porque una mano sin heridas puede tocar el veneno sin temor, así tampoco hay mal para el bueno. Mas el necio, que hiere al inocente, arroja polvo contra el viento. La maldad golpeará su rostro. Hay quienes renacen en el cielo, otros renacen en el mundo y otros en el infierno, pero los sabios no renacen. En ningún lugar, ni en el firmamento, ni en medio del mar, ni en medio de las montañas, te puedes esconder de tus errores. Ni en el cielo, ni en medio del mar, ni en las montañas, en ningún lugar te puedes esconder de tu muerte. Qué bonitas palabras. Fíjense cómo aquí habla de los errores. De pronto no dice el mal, sino que habla de los errores. Qué interesante, ¿verdad? Que podamos pensar que el mal no es necesariamente la avaricia, no es necesariamente el crimen más profundo. El mal muchas veces son sencillamente errores que cometemos, ¿no? Equivocaciones, torpezas. Ahorita vamos a reflexionar un poquito sobre esa palabra. Y déjenme leerles ahora la otra traducción. Esta traducción es más precisa, es más cercana a lo que verdaderamente dice el Pali, el idioma Pali. Tenemos un libro muy bonito en el que viene el Dhammapada, completamente en Pali, y luego viene traducido palabra por palabra, y luego viene la interpretación de la traducción y el comentario. Es un prólogo así, en donde cada capítulo del Dhammapada está así comentado. Y entonces leyendo la versión en Pali, digamos, y esta versión, pues esta se me parece bastante. Entonces les voy a leer este capítulo para que lo escuchen y que traten de ver qué diferencias tiene con el capítulo que acabamos de leer. La traducción del título es la misma, el mal. Y dice, apresúrense a hacer el bien, refrena tu mente hacia el mal. Perdón, es que estoy traduciendo porque viene escrito en vosotros, entonces lo estoy tratando de pasar a ustedes. Bueno, se los voy a leer en vosotros. Apresuraos a hacer el bien, refrenad vuestra mente hacia el mal, ya que quien quiera que es lento en hacer el bien, se recrea en el mal. Si un hombre obra mal, que no lo haga una y otra vez, que no se recree en ello. Dolorosa es la acumulación del mal. Si un hombre obra bien, que lo haga una y otra vez, que se recree en ello. Feliz es la acumulación del bien. El malhechor todo lo ve bien hasta que su mala acción da fruto. Pero cuando madura el fruto, entonces ve sus desafortunados efectos. Incluso una buena persona puede experimentar dolor al obrar bien, pero en cuanto el fruto se produce, entonces experimenta los buenos resultados. No penséis con ligereza sobre el mal, diciéndoos, no vendrá a mí. Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo, el necio, acumulándolo poco a poco, se llena de maldad. No penséis con ligereza sobre el bien, diciéndoos, no vendrá a mí.
Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo el sabio, acumulándolo poco a poco, se llena de bondad. Igual que un comerciante con una pequeña caravana transportando mucha riqueza, evitaría un camino peligroso, y así como un hombre que ama la vida evitaría el veneno, así uno debería evitar el mal. Del mismo modo que el veneno no puede dañar la mano que lo transporta, pues el veneno no afecta si no hay herida, así no sufre daño quien no está equivocado. Quien quiera que hiere a un hombre inocente, puro y sin falta, aquel mal se vuelve contra ese necio, así como el polvo que se ha lanzado contra el viento. Algunos nacen de matriz, los malévolos nacen en estados desgraciados, los autodominados van a estados benditos, los iluminados obtienen el nirvana. Ni en los cielos, ni en medio del océano, ni en una gruta en las montañas, se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salvo de las consecuencias de sus malos actos. Ni en los cielos, ni en medio del océano, ni en una gruta en las montañas, se halla un lugar donde uno pueda permanecer a salvo del amor. Bueno, pues este es el capítulo sobre el mal. Fíjense que la palabra que usa en el Pali es esta palabra papa, con una A, con este tilde, para referirse al mal. Y la contrasta, cuando habla de hacer el mal o hacer el bien, la palabra que usa para el bien es kalyana. Algunos de ustedes ya habrán oído esta palabra kalyana, ¿verdad? ¿Alguien sabe, alguien se acuerda qué significa? No, eso es mitra. Es como connotación de Kalyana, mitra, belleza. es belleza, exactamente. De hecho, Marisa, Kalyana Mitra significa amigo bello. Literalmente significa amigo bello o amigo bueno. Y por supuesto, entonces se le da la connotación de amigo espiritual, ¿no? Kalyana Mitra. Pero sí, la palabra Kalyana significa bueno, significa bello, significa aquello que es positivo, aquello que es noble, que es elevado, ¿no? Y la palabra papa muchas veces se traduce, por ejemplo, como el crimen, el delito, el mal, la mala acción, ¿no? Entonces sí tiene esa connotación, claramente. Y este verso se llama así, se llama Papa Vaga. Papa Vaga. La palabra vaga No es que ande de aquí para allá. no es que ande de aquí para allá, no es que el papá ande vagando. Vaga significa verso, entonces son tal cual los versos que tienen que ver con el mal, con la mala acción, ¿sí? Probablemente para hablar del mal y del bien, algunos de ustedes que han oído hablar del mal y del bien en el contexto del budismo, les sorprenda que tengamos estas dos palabras. Generalmente en el contexto del Dharma, cuando hablamos de ética, porque finalmente todo el capítulo tiene que ver con ética, ¿verdad? Todo el capítulo tiene que ver con hacer el mal y sus consecuencias, hacer el bien y sus consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de ética budista, usamos otras dos palabras que son muy comunes. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuáles son esas palabras? Ajá. Hábil y torpe, ¿verdad? Hábil y torpe, exactamente, Marisa. ¿Te acuerdas cómo son esas palabras en Pali o en sánscrito? ¿No? ¿Alguien se acuerda? Kusala y akusala, ¿verdad? El equivalente del mal sería akusala. El equivalente del bien sería kusala.
Pero generalmente no se traduce como bien y el mal. Fíjense, es muy interesante cómo la ética budista no piensa en términos absolutos, como en términos del bien y el mal, ¿no? Sino en términos de las consecuencias que tienen las acciones y en términos del tipo de emociones que informan a las acciones, ¿sí? Entonces se habla de las acciones que son kusala, y se traduce esto como hábil. A veces se traduce también como sano, haciendo referencia a los estados mentales que informan estas acciones, o muchas veces se traduce también como positivo, haciendo referencia al efecto de estas acciones, ¿sí? Mientras que la palabra akusala se traduce como torpe, se traduce a veces como insano, o se traduce como negativo. Y básicamente la ética budista lo que nos dice es que cuando actuamos informados por acciones hábiles, informados por emociones aflictivas, cuando actuamos informados por emociones aflictivas, emociones por ejemplo como el odio, como la avaricia, como la ignorancia, como la envidia, como el orgullo, la arrogancia, como la falta de claridad, cuando actuamos informados por esas emociones aflictivas, entonces el resultado será de dolor, de sufrimiento, de aflicción, ¿sí? Esas son las acciones akusala, y entonces se les conoce como acciones torpes, ¿sí? Mientras que cuando actuamos informados por acciones, por emociones nobles, emociones, por ejemplo, como la generosidad, el amor, la claridad, la humildad, la compasión, la ecuanimidad, ¿no? Cuando son esas acciones, esas emociones las que informan nuestras acciones, entonces el resultado va a ser feliz, va a ser gozoso, va a ser de una mayor plenitud, ¿sí? Y esas son las acciones hábiles, las acciones kusala. Entonces fíjense que la diferencia entre kusala y akusala está, digamos, en la motivación que alimenta la acción. Y estoy hablando de acciones que tienen que ver con lo que hacemos con el cuerpo, pero también lo que hacemos con el habla y lo que hacemos con la mente. Todas esas se consideran acciones en el budismo. Todas esas se consideran karma. La palabra karma significa simplemente acción. Y hay karma en términos de cuerpo, de habla y de mente, ¿sí? Cuando nuestras acciones, cuando nuestras karmas están informados por emociones aflictivas, entonces el resultado va a ser de sufrimiento, mientras que cuando estén informados por emociones o motivaciones nobles, los resultados serán de gozo, de felicidad, de plenitud, de crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la ética budista es una ética de intención. Tiene mucho que ver con cuál es la intención que alimenta nuestras acciones. No es nada más la acción solita, ¿no? La acción, digamos, por sí misma. Dar un grito, ¿no? O robar, ¿no? No es nada más la acción en sí misma, por supuesto que la acción tiene su peso, ¿verdad? Pero lo que tiene el efecto más fuerte es la intención, exactamente. La intención, es decir, la emoción que está detrás, la motivación que está detrás. ¿Sí, Maru? Por ejemplo, me pongo a pensar que alguien roba. Esa es una acción. Pero la intención puede variar. Puede ser por envidia, porque el otro tiene eso, por ambición, o como Robin Hood, por darle a los pobres. O por necesidad, o sea, aquí se combinan entonces, a lo que quiero llegar es que ahí se combinan entonces dos acciones buenas o una acción buena y una mala. No, la acción es una sola.
La acción es robar. Pero Claro, pero intenciones la motivación puede ser muy distinta, ¿no? Y lo que tiene un efecto es la motivación. Lo que tiene un efecto más fuerte es la motivación. Entonces, el robar en sí mismo, por supuesto que hace daño, ¿verdad? Entonces ahí tienes también un efecto que está produciendo la acción. El robar en sí mismo hace daño, pero lo que tiene un efecto más fuerte, sobre todo sobre tu propia mente, es la motivación que alimenta la acción. Podríamos decir que la motivación es una carga, como una especie de carga energética. Exactamente, sí, sí. Es la carga que va detrás de la acción, es aquello que informa la acción, ¿no? Entonces, la ética budista es una ética de intención, porque la intención que informa la acción tiene un peso muy, muy fuerte en el resultado. Pero esto es interesante porque entonces muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y ahorita que dice uno esto del Robin Hood, o sea, uno muchas veces se engaña diciendo que esto lo hago para ayudar al otro. Sí. Sí, no, es que de ahí es muy importante cuando hablamos de las intenciones con las cuales actuamos, es importante darnos cuenta que muchas veces ni siquiera tenemos muy claras las intenciones, ¿no? Y por eso es tan importante la práctica de la atención plena en el budismo. Sin la atención plena no puedes practicar la ética. Necesitas atención plena para poderte dar cuenta, a ver, ¿qué es lo que está informando mi acción? Pero fíjate, dentro de poco va a haber un curso que justamente, esta no es una clase sobre el karma, quiero que regresemos a nuestro capítulo, pero dentro de poco va a haber un curso sobre el karma, justamente así se va a llamar, ¿qué es el karma? Y va a ser una oportunidad para reflexionar sobre la ética budista. Entonces ahí los invito a que se acerquen porque hay mucho, mucho que decir sobre el karma. Aquí es una probadita, ¿verdad? Una probadita que resumimos la ley del karma diciendo que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando nuestras acciones están informadas por emociones afectivas, entonces los resultados serán el sufrimiento. Mientras que cuando nuestras acciones están informadas por emociones nobles, entonces los resultados serán de gozo, de crecimiento, de paz, de expansión, ¿no? En fin. Ese es un resumen muy, muy breve de la ley del karma. Pero justamente a lo que quiero regresar es por qué en este capítulo el Buda no habla de Kusala y Akusala, sino que habla de Papa y de Kalyana. ¿Por qué se les ocurre que haya hecho eso el Buda? Porque en las presentaciones más sofisticadas del Dharma encontramos esta reflexión, que además a mí me encanta, por cierto, esta traducción particular de Kusala y Akusala como torpe o hábil. Porque no implica que se está calificando a la persona, ¿no?, que cometió una acción como mala, ¿no?, o como que tiene ahí una sombra maligna en el corazón, ¿no? Actuar de manera acúsala es simplemente torpeza, ¿no? Simplemente que nos equivocamos, simplemente que no vemos con mucha claridad, que actuamos a veces desde el miedo, desde la defensividad, desde estarnos protegiendo, de sentirnos inseguros, desde no entender nada, ¿verdad? Y entonces actuamos y nos equivocamos y la regamos. Pero no quiere decir necesariamente que haya maldad en nuestros corazones. Si ustedes se ponen a ver dentro de su corazón y se dan cuenta de todas las veces que actúan de manera acúsala, seguramente se darán cuenta que no es que haya una maldad terrible, una sombra oscura en su corazón. Es que simplemente no encontramos el caminito para hacer otra cosa, ¿no? Y actuamos desde nuestro egocentrismo, desde nuestro propio sentido de necesitar protegernos, desde nuestra incapacidad a veces de conectar con nosotros, ¿no?, de empatizar con nosotros. Es sencillamente eso. Digo, ciertamente sí habrá gente que sí actúe de manera acúsala y que sí verdaderamente tenga una nube negra en el corazón. Claro que también sucede, ¿verdad? Pero digamos que a mí me gusta mucho pensar en torpe y hábil porque simplemente, pues la torpeza es sencillamente pues, la falta de destreza, ¿no?, que uno no tiene suficiente. Y la destreza me gusta porque casi comunica una acción manual, ¿no?
Cuando uno no tiene suficiente destreza con las manos para manejar un desarmador, ¡pum! Pues te llevas un dedo, ¿verdad? Ay, ya está. Pero cuando eres hábil manejando el desarmador, pues puedes, ¿no?, construir tu ventilador que te puede quedar muy bonito, ¿no? Entonces es simplemente cuestión de destreza. La ética es cuestión de destreza, de aprender a hacerlo, de aprender a encontrarle el modo. Y por supuesto, tiene mucho que ver con comprender la ley del karma. Que la ley del karma, así como lo acabo de expresar, suena muy bonita y de alguna manera nos suena lógica, ¿verdad? Pero qué poco la entendemos, qué poco podemos realmente traerla a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, en el capítulo, el Buda habla de Papa y de Kalyana. Y de alguna manera mi intuición tiene que ver con que el Dhammapada es un libro súper práctico. Para nada es que el Buda vaya a entrar en todos estos intríngulis de la ética budista y la filosofía budista. No, lo que quiere distinguir es no actúes torpe, no actúes desde el mal, no hagas el mal. Aquí sí la traducción es el mal, no es lo torpe, sino el mal, el crimen, el delito, ¿no? La mala acción. Y de alguna manera, ¿cómo podemos entender Papa? Es simplemente aquello que daña, aquello que hace daño, aquello que lastima, ¿no? Es relativamente fácil de identificar porque, pues, nos damos cuenta de cómo afectamos a otros con nuestras acciones. Y no nada más a otros, incluso también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Papa es eso, es simplemente lo que hace daño. Aquí me encontré una traducción, una definición de delito, y dice, es un ataque a un interés o a un bien individual o colectivo. Entonces sí, eso es Papa, quien actúa de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice aquí el verso 116, que es el primero. Dice, apresuraos a hacer el bien, refrenad vuestra mente hacia el mal, ya que quien quiera que es lento en hacer el bien, se recrea en el mal. Cualquiera que es lento en hacer el bien, se recrea en el mal. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? De alguna manera lo que yo entiendo es que si no pones atención, tu mente naturalmente va a caer en hacer el mal, va a caer en equivocarse. ¿Por qué? Pues porque generalmente estamos autocentrados, ¿no? Estamos autorreferenciados, estamos pensando en nosotros mismos, no estamos viendo al de enfrente. Si no pones atención, si no abres los ojos para ver al de enfrente y su sensibilidad y su necesidad, ¿no?, lo probable es que actúes con descuido y ¡pam!, y le hagas daño, ¿no? Entonces, si no tienes cuidado, lo que va a suceder en automático, lo que va a suceder por default, es que te vas a recrear en el mal, ¿no? Si no, la mente humana parece tener esa tendencia, ¿no? Si no estamos atentos, si no tenemos cuidado, pareciera que terminamos haciendo daño. Y si hacemos daño, exacto, no es porque necesariamente seamos malos, sino simplemente porque no estamos iluminados, porque estamos ahí defendiéndonos del mundo, de nuestro egocentrismo, y terminamos por crear esa especie de fuerza de oposición con otros, y terminamos haciendo daño, ¿no? Entonces, es lo que nos está diciendo este verso. Haz el bien y refrénate de hacer el mal, porque si no tienes cuidado, si no haces el bien rápidamente, vas a caer en el mal. Vas a caer en el mal. Es bien bonito ese verso, ¿no? Luego el siguiente verso, los siguientes dos versos, se los voy a leer, fíjense. Si un hombre obra mal, que no lo haga una y otra vez, que no se recree en ello. Dolorosa es la acumulación del mal. Y el siguiente verso dice, si un hombre obra bien, que lo haga una y otra vez, que se recree en ello. Feliz es la acumulación del bien. Entonces, que lo haga una y otra vez. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo traduce Alberto Blanco? Lo traduce aquí con hacerlo un hábito. No hagas del mal un hábito, dice él, ¿no? Haz del bien un hábito. Los hábitos,
Son peligrosos los hábitos. Hay un dicho muy bonito que se le adjudica a Mahatma Gandhi, pero que en realidad viene directamente de la enseñanza de Buda, que dice: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu personalidad. Y cuida tu personalidad porque es tu vida, ¿no? Es tu vida. Entonces ahí hace referencia a los hábitos. Qué fácil es que nuestra forma de actuar se convierta en un hábito. Los seres humanos somos seres de hábitos, ¿verdad? Muy fácilmente, con que hagamos una acción una vez, una segunda vez, una tercera vez, cada vez que hacemos una misma acción, se vuelve más fácil volverla a repetir. Es como que cada vez que hacemos una acción, trazamos el caminito. Si volvemos a recorrer ese caminito, entonces se profundiza la brecha, ¿no? Si volvemos a recorrer ese caminito, se profundiza todavía más la brecha. De tal manera que llega un momento en el que se hace bien difícil transitar una brecha distinta, ¿no? Y eso, se fijan, además está referenciado neurológicamente. Esa tendencia a que a partir de actuar de la misma manera, refuerzas incluso rutas neuronales que hacen que esa acción se vuelva cada vez más probable, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que surgen hábitos en nuestra vida. Y es muy fácil cultivar hábitos que no son muy útiles para nosotros. ¿Cuántos tenemos hábitos muy negativos en nuestras vidas? Hábitos en nuestra manera de hablar, hábitos en nuestra manera de responder, ¿no? Que cada vez que te aprietan tal botón, luego hablamos de los botones, ¿verdad? ¿Qué son los botones famosos sino hábitos? Cada vez que me aprietan tal botón, yo brinco y entonces doy de gritos. ¿Qué es ese botón y esa respuesta? Simplemente un hábito. Un hábito que está ya tan instalado en nuestro propio ser y que se dice en el budismo que probablemente muchos de estos hábitos vienen de otras vidas. Los hemos practicado tanto, ¿no? Que ya están súper instalados, ya para cuando llegamos a esta vida ya los traíamos cargando, ¿no? Entonces, remontar o desmantelar un hábito requiere de mucho esfuerzo, y por eso dice aquí: haz del bien un hábito. Alguien que se recrea en el bien, que lo haga una y otra vez, ¿no? Porque feliz es la acumulación del bien. Entonces, en la medida en que vamos acumulando el bien, en esa medida vamos teniendo una vida más productiva, más plena, más feliz. Y esta misma imagen de la acumulación viene en estos otros dos versos que hacen referencia al cántaro, ¿verdad? Al cántaro que se llena gota a gota. No sé si lo leyeron. No pienses con ligereza sobre el mal, diciéndote: no vendrá a mí. Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo el necio, acumulándolo poco a poco, se llena de maldad. Entonces, poquitas, las acciones torpes, aunque sean chiquitas, así como las gotitas, no puede uno decir: ay, no, esta gotita no importó, no, esta gotita tampoco importó porque son chiquitas. Pues no, porque de gotita en gotita se va llenando el cántaro, ¿no? Llega un momento en que el cántaro está lleno. No porque de pronto le cayó una cubeta encima, sino por gotitas y gotitas y gotitas que se van acumulando. Entonces, nunca pensemos a la ligera en nuestras pequeñas acciones torpes, pensando: ay, aquí voy a matar un mosco. Es un mosco, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Nadie se dio cuenta de matar el mosco. Entonces, probablemente de manera inmediata no tiene mayor trascendencia, ¿verdad? Pero al ratito es más fácil que lo vuelvas a hacer, y al ratito es más fácil que lo vuelvas a hacer, y al ratito no nada más matas un mosco, sino matas un sapo, y al ratito no matas un sapo, sino que matas un perro, y al ratito no matas un perro, sino que matas a un ser humano, y suena caricaturesco, pero sí ocurre en la medida que repites una acción, se te desboca esa acción. Entonces nunca pienses a la ligera.
en el efecto de esas pequeñas acciones. Lo mismo pasa con las mentiritas, ¿no? Ay, una mentirita. No llegué a trabajar y le hablo a mi jefe y le digo, ay, es que amanecí enferma. Ay, pues ¿qué más da? Es una mentirita, o sea, nadie le va a hacer daño, ni se va a enterar. ¿A quién le hago daño? ¿A quién le hago daño? No le hago daño a nadie, hermano. Es una mentirita blanca, ¿no? Pero en la medida en que, y seguro que lo han notado, ¿no? En la medida en que uno dice una mentirita, es mucho más fácil al día siguiente decir otra, un poquito más grande. Y así se nos va desbocando la vida ética, ¿no? Y en la medida en que uno va tomando conciencia de que las acciones torpes generan sufrimiento, porque a pesar de que pareciera ser evidente, no nos damos cuenta que las acciones torpes generan sufrimiento. A pesar de que pareciera ser evidente, no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, entre otras cosas, porque no necesariamente los efectos son inmediatos. No necesariamente los efectos son inmediatos. Y aquí lo dice, ¿verdad? Aquí lo dice en este verso. El malhechor todo lo ve bien hasta que su mala acción da fruto. Pero cuando madura la fruta, entonces sus desfortunios crecen, ¿no? Entonces el malhechor no se da cuenta necesariamente de forma inmediata que está cultivando frutos de sufrimiento, porque no necesariamente son inmediatos. Y lo mismo pasa con el bien. Muchas veces estás haciendo el bien, estás actuando de manera hábil, estás cuidando tus pensamientos, estás cuidando tu habla y sigues teniendo a veces efectos dolorosos en tu vida. Muchas veces efectos dolorosos del pasado, ¿no? Porque los frutos de hacer el bien en un momento dado no se ven de forma inmediata, pero se ven a mediano plazo, se ven a largo plazo, y claro que se ven, claro que se ven. Y seguramente todo el mundo lo sabe, lo tiene claro en la propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son algunos de los versos de este capítulo. Solamente voy a leer el último, que es el del título de la charla de hoy, ¿verdad? Igual que un comerciante con una pequeña caravana transportando mucha riqueza evitaría un camino peligroso, y así como un hombre que ama la vida evitaría el veneno, así uno debería evitar el mal. ¿Qué les informa esta última imagen? ¿De qué manera nos toca la imagen del comerciante con una carroza valiosa evitando caminar por un camino peligroso? O alguien que ama la vida evitando tomar veneno. De esa manera deberíamos evitar el mal. ¿Qué les informa ese verso? ¿Algún comentario? Sí. La apreciación que debes de tener Ajá. por algo tan valioso como la salud o como lo que valores, Ajá. lo que sea que valores. Exacto. Puesto en el ejemplo de la carroza o en el ejemplo de la vida. O de la vida. Pero estamos hablando en términos de analogía, estamos hablando del bien, ¿verdad? El bien, o sea, la posibilidad de tener felicidad en tu vida, ¿no? Si quieres valorar eso, si quieres felicidad en tu vida, huye del mal como si fuera veneno. Como si fuera veneno. A mí me comunica eso como mucha urgencia, ¿no? Como un espíritu de no desprecies la profundidad de esta verdad, no la pases por alto, no pienses que se trata de una verdad superficial y sencilla y demás. Tiene una profundidad increíble y el Buda nos insiste con esta imagen fuerte, porque de alguna forma, pues la realidad es que no estamos conscientes de esto, ¿no? Como dice aquí el Buda, no lo tomes a la ligera. No tomes a la ligera tus acciones torpes, porque así, gotita tras gotita, generan un resultado. Y ni debajo de las piedras, como dice al final del capítulo, ni yéndote a las montañas, ni en el fondo del océano, ni en la punta del firmamento,
te vas a liberar de las consecuencias de tus acciones torpes, ¿no? Esa es una reflexión muy importante en el budismo. No hay manera de liberarte de las consecuencias de tus acciones torpes. Tarde o temprano las vas a experimentar. Tarde o temprano las vas a sufrir. En esta vida o en la siguiente. Las vas a sufrir tú, pero y por supuesto, las acciones torpes tienen que ver con acciones que cometes hacia otros, acciones que cometes hacia ti mismo, hacia ti misma. Pero los efectos los padeces primero que nada tú, en tu propia vida, en tu propia experiencia de gozo o sufrimiento, en las propias marcas, en las propias huellas que van quedando en tu conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una probadita de ética budista el día de hoy. Aquí vamos a dejar nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho que hayan venido y como siempre nos despedimos.